Gracias, querido Mauro. Bueno, hasta las 21 horas. Facundo Sáenz Lastra, bienvenido nuevamente. Marangoni, ¿qué tal? Vos acá. Ya sabés que me puedes reemplazar el fin de semana que viene, porque ya que venís tanto, por supuesto, y Gentiline. Un año del gobierno de Macri, un año exactamente se cumplió el día de ayer, 10 de diciembre. Quisiera escucharlos a cada uno de ustedes con el tiempo que ustedes precisen para explayarse en lo bueno, si es que hubo, en lo malo, si es que lo hubo, y en realidad, bueno, lo que ustedes piensan, cada uno, en su opinión. Facundo. Yo creo que hubo cosas muy buenas. Sí. Primero, el cambio del clima político general, que el Congreso dejara de ser una escribanía, que hubiera ámbito de debate, de reflexión, posibilidad de lograr acuerdos. Temas centrales que reubican a la Argentina en el mundo, que tuvieron precisamente en el Congreso el lugar de acuerdos generales de toda la sociedad política argentina, o de algo que excedía a Cambiemos, porque tuvo mucho acompañamiento, como fue la salida del cepo, salir del default, resolver la disminución de las retenciones y la eliminación en algunos casos que hacían no competitiva la producción. Digamos, había sectores productivos que están absolutamente fuera de cualquier posibilidad de rentabilidad y la recuperaron, y de hecho hoy son los que más están contribuyendo a que salgamos de este largo estancamiento de la economía argentina. Entonces yo diría que un clima político general, prácticas políticas totalmente distintas, más transparentes y más abiertas, una macroeconomía general bien orientada y una inserción argentina internacional más comprometida con la vocación por la Argentina por desarrollarse y acercarse al mundo. Y como problemas serios, una dificultad para salir del estancamiento económico, que hay un modelo agotado que hace 4 años que no crece, que no genera trabajo, que no genera puestos de trabajo ni salarios dignos, y esto ha generado más dificultades de lo que el gobierno esperaba, y ahí sí me parece que hay que hacer un esfuerzo mayor. Bien, Marangoni. Poniendo el énfasis en lo político, Sí. te diría, es la primera vez en 33 años de democracia que un gobierno no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, no tiene mayoría en la Cámara de Senadores, no tiene, porque no lo ha tenido en general otra fuerza que no sea el peronismo, una representación mayoritaria en el ámbito de los sindicatos y tampoco en lo de los movimientos sociales. Sí. ¿Por qué comienzo por aquí? Porque digo, hay una obligación casi de negociar o negociar, porque a la vez cada uno de estos actores que yo acabo de mencionar también obviamente requieren de la negociación para obtener determinadas cosas de las que sí puede disponer el Ejecutivo. En este aspecto me parece, como lo decía Facundo recién, hay algunas cosas donde hasta ahora, digo hasta ganancia, parecía que el clima del Congreso era un clima de bastante concordia, acuerdo, desacuerdo, pero para negociar. Ahora ganancias, parece que ponen entredicho esto porque a partir de la media sanción el gobierno sacó una batería muy fuerte, digamos, casi diría en algunos casos de agresión, algunos referentes de la oposición, y eso me parece que no es saludable. Desde lo económico, lo financiero anduvo mejor que la economía real. Y lo que sí me parece que hay una decisión, que también es política del presidente, de no contar con un ministro de Economía, es decir, de mantener descentralizado el proceso de decisión dentro de su gabinete, y creo que esto se siente. ¿Por qué? Porque hay como distintas velocidades y hasta te diría en algún sentido direcciones. Una política fiscal ¿Usted lo ve solo a Macri? No, no es que lo veo solo, y si lo viese solo, diría que es por decisión de él. Acá hay a ver, tiene cada presidente el derecho y el gusto de imponer el estilo que más le plazca y le convenga en lo que refiere a su gobierno. Sí. Él ha decidido no solo no tener ministro de Economía, sino de alguna manera reinar en lo que parecía que iba a ser o fue anunciado como tal, el mejor equipo de los últimos 50 años. Yo te diría en términos futbolísticos, no lo ha dejado jugar. El que juega y el que muestra es el técnico, es el que da todas las batallas, inclusive la misma de ganancia. Bueno, es un estilo. En términos económicos no podemos decir que fue un año bueno. Bien. Habrá distintas justificaciones, pero evidentemente no fue un año bueno, más allá de que se han corregido algunas cosas, la más importante a mi criterio, la salida del default. Muy bien. ¿Del Caño? Bueno, creo que el resumen desde el punto de vista económico, si lo vemos desde la mayoría del pueblo trabajador, claramente fue un año donde se perdieron miles de puestos de trabajo, un año donde ha significado una brusca caída del salario, más para aquellos sectores de trabajadores que ganan menos de 8.000 pesos, que son la mitad de los trabajadores en la Argentina. Si hablamos de un promedio de caída salarial de alrededor del 7-8%, bueno, esos sectores perdieron más cerca del 15%, más cerca del 20% de su poder de compra. Ha significado para la mayoría, digamos, tarifazos
¿no? Significaron un duro golpe al bolsillo de los trabajadores, y me parece que sí hubo sectores que ganaron, ¿no? La quita a las retenciones a las patronales agrarias, a las mineras, el pago a los fondos buitres. Digo, esos sectores les fue bárbaro. Los que hacen la bicicleta financiera con las LEVAC, le va bárbaro. Digo, esos sectores le va bien. Un gobierno que claramente benefició a los grandes grupos económicos. Me parece que en lo político es cierto, el gobierno deberíamos preguntarnos por qué con minoría en ambas cámaras el gobierno logró votar las principales leyes que necesitó, como la de los buitres, el presupuesto. Bueno, fue gracias a la anuencia del conjunto, la colaboración del conjunto de la oposición, sobre todo, digo, de parte de Sergio Massa, de parte del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria tiene mayoría en el Senado. Sin esos votos no se podría haber votado la entrega a los fondos buitres. Sí. Sergio Massa, Diego Bocio fueron quienes le dieron los votos en la Cámara de Diputados, y ahora parece que algunos se acuerdan de los trabajadores con esto de ganancias, ¿no? Mientras tengamos en cuenta que fue este plan de ajuste el que se aplicó gracias a esta colaboración que se le dio, y por supuesto también de parte de la CGT. También tuvimos un año de Macri con un brutal ajuste sobre los trabajadores, sin un paro siquiera de 24 horas, también tuvo esa colaboración. Me parece que el Frente de Izquierda y los Trabajadores en este año no solo estuvo al frente de cada una de las luchas, participando con sectores de trabajadores, con las mujeres que se movilizaron durante este año, también nuevamente por Ni Una Menos, y la juventud que se movilizó por la educación pública. Estuvo movilizaciones que hace muchos años no se veían, de miles de estudiantes, docentes y no docentes, y también en el Congreso Nacional fuimos una voz que se alzó allí, también para que se escuchara esta voz de millones de trabajadores. Muy bien. Gentilini, que lo escucho ahí, lo veo atento escuchando cada una sí, de lo las que no se entiende es por qué el Frente de Izquierda no apoyó la ley de emergencia social, ¿no? Digamos, ya que expresan a los trabajadores y a los más humildes, no se entiende bien por qué nos acompañó, independientemente de que haya sido cumplido, llevado adelante por un espectro amplio que va desde un vector ideológico a otro. Me parece que ahí hay que nosotros estamos de acuerdo en toda mejora que haya hacia los trabajadores. Bueno, pero ahí no acompañaron. No es una ley que nosotros... No se entiende bien por qué. No se entiende bien por qué. No se entiende bien por qué. Pero ahora sí me parece que ahí hay que distinguir, y me parece que esto conecta a la izquierda con la derecha que expresa el gobierno. Acá no hay que encerrarse en un esquema binario de oficialismo y oposición, mucho menos en la oposición hay que hacer oposicionismo u obstrucción. Nosotros en ese sentido reivindicamos un rol de oposición constructiva, algunas cosas se apoyan, aquellas que tuvieron que ver con el primer semestre en relación al tema de la gobernabilidad, claramente, después hay otras tantas que no, mucho más las que tienen que ver con la situación social y económica de no solamente los trabajadores, o los sectores más postergados de la sociedad, sino también con el sector medio, el sector medio-bajo, que viene siendo la variable de ajuste de este gobierno. Y ahí hay que decir, en relación al balance que vos pedías, que este es un gobierno que se ha mostrado claramente deficitario en materia de política económica y social, le ha errado al rumbo desde el principio, ha hecho una apuesta clara, digamos, por el enfriamiento de la economía, recortando capacidad adquisitiva del bolsillo, eso se ha traducido en caída, digamos, del consumo, caída de la actividad comercial, caída de la producción y por ende, obviamente despidos, vacaciones anticipadas, una serie de medidas, digamos, que tienen que ver con eso. Y al mismo tiempo que ha hecho esa apuesta no le ha ido bien, o sea que se equivoca en la orientación y encima los resultados no son buenos porque el acumulado de la inflación va a terminar en 40 o más puntos todo el año, así que la cosa no va bien, va muy mal. Macri se autoasigna un 8 de puntaje, todas las encuestas que están dando vuelta, que recogieron la opinión de la gente. ¿Y usted cuánto le pondría? No, yo le pongo un 3. ¿Le pone un 3? Le pongo un 3, claramente. ¿Por qué? Porque evidentemente acá se recurre nuevamente o se apuesta nuevamente, y por eso no tiene nada de novedoso esto, a lo que significa en términos de modelo productivo un esquema agro-minero exportador. Y así no hay generación de trabajo genuino, así no se saca el 30% de la gente que está en la pobreza y mucho menos aquel núcleo de pobreza que es estructural, ¿no? Bueno, y el tema que nos compete a todos y por supuesto allí en la recta final, ¿no?, de este año 2016, el tema de las ganancias. Todos los días los argentinos nos levantamos, nos desayunamos
esa famosa palabra, las ganancias. ¿Qué pasa, Suárez Lastra, con las ganancias? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ve usted la decisión de aquí del Parlamento? ¿Vamos a llegar? ¿Se va a sancionar? ¿Se va a vetar? ¿Qué va a pasar? Yo espero que el Senado le dé lugar a la buena política, a la mejor política, que logre acuerdos sensatos, fiscalmente responsables, que permitan salir a los trabajadores argentinos de una situación que ya lleva una década de creciente disminución de sus ingresos producto de un impuesto a las ganancias absolutamente injusto por no estar actualizado. Durante 4 veces, desde el año 2012 en adelante, la oposición, el radicalismo y las demás fuerzas de oposición quisieron que se corrigieran las alícuotas del impuesto a las ganancias, y en las 4 oportunidades el kirchnerismo en el gobierno, el Frente para la Victoria, impidió que se trataran, no dio el quórum. Kicillof hizo conferencias de prensa en momentos donde la Argentina tenía muchos más recursos que ahora, una solvencia fiscal mucho mayor. Kicillof hablaba de responsabilidad fiscal, que no se podían mover por razones de ingresos tributarios esas alícuotas. Entonces, en el Senado es el momento de ver, bueno, tenemos la gran oportunidad porque hay una iniciativa del gobierno. Sí. El gobierno planteó, por lo que se tiene que entender bien, no es que acá haya una oposición que quiere subir las alícuotas y el gobierno que se niega. No, la iniciativa, el que habilita para que esto se trate en extraordinarias es el gobierno. Hay un mal manejo político que yo realmente lamento, que lleva a una falta de diálogo, que llega a que no se logre un acuerdo. Pero la verdad que si uno piensa que entre las distintas propuestas se está llevando casi en todas las propuestas, tanto el oficialismo como la oposición, a que el soltero que gana 30.000 pesos no pague, y a partir de los 30.000 pesos pague 150 pesos por mes. Que el soltero que gana 40.000 pesos pague 1.200 pesos por mes, contra la barbaridad que se estaba pagando ahora en la propuesta del gobierno. Sí. Y en la propuesta de la oposición, escalas que no son mucho mayores, porque no estamos hablando de diferencias enormes. Me parece que la serie de modificaciones tributarias que está planteando la oposición, de apuro, sin la debida reflexión, nos están llevando a una posibilidad de un costo adicional de 70.000 millones de pesos, que es casi el 20% del presupuesto, que triplica lo acordado por las distintas fuerzas en el presupuesto recientemente sancionado, y que genera una mala práctica política que yo creo que tiene que hacer un esfuerzo la política argentina en el Senado por reconsiderar esto y darle una respuesta a los trabajadores que puedan modificar sus alícuotas y en el Congreso de la Nación. Marangoni, ¿lo miraba allí? Yo le leo los gestos a Marangoni, depende de cómo estén hablando, le ves los gestos y ya te das cuenta a ver con qué se va a venir Marangoni. A ver, despáchese. Cuando el oficialismo presentó su proyecto y estableció que se iba a ajustar el mínimo no imponible 15%, uno pensaba que eso era una propuesta para negociar. Porque si el propio presupuesto establece que el 18% es la inflación prevista para el año que viene, y creo yo, y no estar solo en esta previsión, que va a ser más, evidentemente eso iba a terminar generando automáticamente el paso de más trabajadores a tributar ganancias de lo que están este año. Eso es matemática pura. Claro, yo coincido con Facundo, hubo un mal manejo político en este sentido. ¿Cuál sería la explicación de que el presidente, que en extraordinarias es el único que puede presentar un proyecto, lo presenta sabiendo esta situación de minoría que lo obliga a negociar y no negocia? Entonces vos decís, si la idea era negociar, ¿por qué no flexibilizó? Y si la idea no era negociar, no habría mucho derecho a la queja. Primer elemento. En segundo lugar, es cierto, en temas del financiamiento, ojalá que se pueda negociar, a lo mejor alguna alternativa mejor, porque yo digo, el tema del blanqueo aprobado por el Congreso y el tema de un impuesto a la renta financiera en el mismo año puede generar algún tipo de ruido, como también el hecho de que yo creo que no habría que haber eliminado el impuesto o la retención a las mineras, pero si se hizo en enero, volver a reinstalarlo en diciembre, además de un debate un poco más profundo, que es una atribución del Poder Ejecutivo, no del Legislativo. Creo que eso se puede revisar, pero también señala una cosa, de lo que estamos hablando en un presupuesto de 2.5 billones de pesos es solamente el 1.7%. Podría haber herramientas para financiar esto si se busca con papel y lápiz en la mano. Y una de ellas, y ya con esto cierro, la acabo de decir, si la inflación del año que viene es mayor, como todos prevemos, al 17%, cada punto de inflación es más recaudación para el Estado Nacional. Entonces, cuando se hagan las
los números correspondientes, va a ver que realmente sin ningún tipo de dramatismo, ver de qué manera se pueden subir las alícuotas, que a mí lo que más me gustaría que sean en el sentido de las que propuso Frente Renovador y votaron los demás, a lo mejor reexaminando algunas pautas del financiamiento. Vamos con ustedes. Bueno, yo lo que creo que hay que decir claramente que el impuesto a la ganancia al salario de los trabajadores, que del Frente de Izquierda proponemos eliminarlo directamente, si se restablecen las retenciones a las patronales agrarias, a las mineras, y si sacamos los beneficios que reciben por exenciones impositivas las grandes empresas, que eso está estipulado en ese presupuesto que mencionaba Marangoni, largamente podemos quitar el impuesto a la ganancia sin desfinanciar a las provincias, como es el argumento que tiene el gobierno. Lo que pasa es que para quitarle las retenciones a las patronales agrarias, el gobierno con una resolución ministerial lo hizo inmediatamente. Para que los familiares de los funcionarios del gobierno puedan entrar en el blanqueo, también con un decreto directamente el Poder Ejecutivo permite, ¿no? Algo gravísimo, ¿Usted ¿verdad? lo ve el nepotismo reflejado en este gobierno? Yo creo que es gravísimo el hecho de que desde el gobierno ahora por decreto se permita que los familiares de los funcionarios del gobierno puedan entrar en el blanqueo, ¿no? Ya sabemos, igual este gobierno, una de las promesas que hizo era combatir la corrupción y aparecieron todos los casos de Panama Paper, etcétera, que están involucrados una parte importante de los ministros. Entonces me parece eso por un lado. Y por otro lado, por lo que decía con respecto a la ley de emergencia. Nosotros tenemos proyectos en la Cámara de Diputados que plantean elevar el salario mínimo al costo de la canasta familiar. Hemos planteado un bono de fin de año. Todo eso no ha sido apoyado por las bancadas más importantes. Bien. Y me parece que lo que nosotros no estamos de acuerdo con esta ley de emergencia es con la tregua de sus dirigentes. Todo paliativo hacia los trabajadores, por más que no sea nuestro planteo, como por ejemplo el tema ganancia, etcétera, nosotros estamos, por supuesto, lo vamos a apoyar, aunque no sea lo que creemos que tendría que darse, ¿no? Gentilini. Lo primero que hay que decir es que obviamente el impuesto a las ganancias, la categoría 4, los niveles que se vienen dando es claramente injusto. Digamos, ahora con la propuesta que sale del Congreso, con un amplio apoyo de casi todos los bloques de oposición, plantea que no tributen a aquellos que están en 30 y pico de miles, no llega a 40 de salario neto, en el caso de los casados con hijos, y en el caso de los solteros, 20 y pico de miles no llega a 30. Claramente ahí hay que ubicar que esto que se viene manteniendo, que como bien decía Marangoni, si corremos parejo al proyecto del oficialismo, el año que viene va a haber más trabajadores que tributen. Esto no corresponde, no va, y claramente había que hacer algo. Para colmo, era una promesa de campaña recontra súper sostenida por el gobierno, que no ha cumplido. El problema del gobierno, y fundamentalmente de Macri, se le suelta la cadena porque justamente es desde la oposición y particularmente desde Sergio Massa, que evidentemente es la gran amenaza político-electoral de este gobierno, cumple en el Congreso lo que el presidente no cumple en ejercicio de su mandato, teniendo en cuenta que era una promesa fundamental. Yo espero que el gobierno, se llame claramente a la reflexión, a la seriedad y la responsabilidad. No puede ser que este gobierno, que se llenó la boca básicamente a través de una de sus mayores expresiones, que es la doctora Carrió, que también se tendría que estar refiriendo al decreto 1206, al cual hacía referencia al caño, y no ha dicho nada, porque fue ella la que planteó que eso no podía ser, el tema del blanqueo para los familiares. Tanta defensa de la República, tanta defensa de la división de poder, y resulta ser que cuando el Congreso funciona, cuando no le sale algo al oficialismo y sale con un amplio apoyo de la oposición, el gobierno enloquece, Macri particularmente enloquece, y pasa de la cultura zen a la rabia y la ira absoluta. Bien. Así que esperemos que no cometa el error garrafal, si esto se aprueba en la Cámara de Senadores, de recurrir al veto, porque los trabajadores cuando vayan a pagar ganancias se van a acordar del presidente. Bueno, yo le pregunto a usted a la mesa, ¿no? Completa, y después de la pausa me lo responden. Voy a aprovechar lo que usted me dijo, el momento zen, voy a tomar agua, porque Gentilini va subiendo